Buen día. Hoy le voy a mostrar el invento denominado Sistema para la Identificación de Señales de Seguridad para Personas con Discapacidad Visual. Yo soy Jorge Luis Contreras Cosío y trabajo en la Universidad Privada del Norte del Perú. Bueno, comencemos con la introducción, que es un asunto muy importante. Lo que ustedes ven detrás mío son señaléticas de seguridad. Esta señalética de seguridad es muy importante porque se coloca en las edificaciones para mostrar señales especialmente de emergencia o importantes, pero está dirigida y se ha diseñado para nosotros, los que podemos ver, pero para la persona que no puede ver esto, esta señalética prácticamente no existe. Entonces, el invento que yo he realizado trata y lo consigue de poder mostrarles a las personas que no ven, o mejor dicho, las puedan identificar en cualquier momento cuando estén en esa edificación. Por ejemplo, ustedes pueden ver allí, hay señalética de salida, zonas peligrosas, evacuación, extintores. ¿Qué cosa hemos hecho nosotros? Le hemos dado a cada señalética un código sonoro, que puede ser un sonido, puede ser una vibración o puede ser una voz. Cuando la persona que no puede ver se acerca digamos, en un promedio de 2 o 3 metros, a esa señalética va a saber que existe ahí una señalética determinada y este sistema, este invento le va a permitir que la conozca, que sepa qué señalética existe allí. Este, este evento es muy importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ayuda a las personas que no pueden ver en un tema tan importante que es la seguridad. Le voy a compartir una pequeña diapositiva para que podamos mejor mostrar. Esta, esta diapositiva nos muestra, vamos acá primero, por ejemplo, esta es una patente ya la hemos inventado, ya la hemos probado. ¿Qué cosa hace? Y se lo voy a mostrar paso por paso. Sistema de identificación de señaléticas de seguridad para personas con discapacidad visual, o sea, las personas ciegas. Es una patente en nuestro país, el Perú, ya está registrada. Las señaléticas que ustedes pueden ver allí se han codificado y se les ha dado un código sonoro, vibracional o a través de un mensaje de texto para que pueda ser identificada por las personas que no ven. ¿Cómo funciona? Nosotros podemos ver que las señaléticas que existen en cualquier parte del mundo están allí graficadas, puestas, pero no han pensado en las personas que no pueden ver. Nosotros con este invento lo hemos logrado. Por ejemplo, acá tenemos una señalética de seguridad, ruta de evacuación. Para la persona que no ve, esta señalética es prácticamente, no existe, es invisible. Con el dispositivo que hemos inventado, esta señalética va a emitir en forma, en un código, en una señal infrarroja, hacia el receptor que tiene la persona ciega. Entonces, el transmisor está en la señalética y el emisor está en la persona ciega o invidente. Esa emisión infrarroja es solamente un, un espacio, o sea, un volumen. Entonces, la persona cuando esté cerca va a saber, va a conocer que allí existe una señalética determinada y va a poder identificarla. Entonces, si por ejemplo hay una evacuación, o mejor dicho, un letrero de evacuación, la persona que no ve va a poder saber que hay un letrero de evacuación y que allí tiene que ir. O si no, un extintor, una zona peligrosa, una zona de reunión, y él la va a conocer. ¿Cómo funciona este invento? Se basa en 4 etapas electrónicas.
un transmisor de señales infrarrojas moduladas para que no puedan ser, digamos, no tenga disturbios. Un modulador y codificador de señales para cada una. Luego un receptor de señales infrarrojas moduladas que la tiene en el bastón, un collarín, un collar que tiene la persona que no ve. Y luego hay una etapa que se llama de demodulación. O sea, estas dos etapas, tanto en la señalética, que es el transmisor, como el receptor, que es la persona que no ve, se van a unir cuando la persona esté cerca y va a poder identificar la señalética que está allí. Este invento nosotros ya lo hemos realizado y lo hemos probado. Es una electrónica que se podría decir no es compleja, pero tiene un nivel de dificultad porque hay que hacer una programación y hay que codificar toda la señalética. Con los medios de ahora, esta señalética la podemos ya codificar con Vox, con voz. Ya la segunda versión del invento, la tercera sería, ya va a tener un mensaje. O sea, la persona que no ve va a escuchar directamente, ya no va a interpretar con códigos, sino va a escuchar directamente que es una salida, por ejemplo. Ese letrero que está ahí es una salida. Bueno, entonces, este invento realmente es útil a la humanidad en general, a las personas que están privadas de su vista, las personas que no pueden ver. Se ha pensado en eso porque ya hace mucho tiempo, hace muchos años, la señalética de seguridad se vienen colocando en todas partes, en los supermercados, edificaciones, etcétera, pero no se pensó nunca en las personas que no ven. Este invento va para todos y eh, lo hemos realizado de todo corazón y muchas gracias por escucharme. Adiós.